Lo primero es que yo creo que es un exceso diplomático de venir a decir y a denunciar de manera alegremente actos de corrupción. Eso no es un órgano que le compete a esa persona hacer ese tipo de acusaciones públicamente. Es una intromisión, ¿verdad? Es una intromisión, un exceso diplomático, porque los organismos de investigaciones penales tienen su logística, tienen su funcionario y tienen las personas que están adecuadas para ejercer esa investigación. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada y nosotros complacidos de sabernos en su compañía. Es para nosotros un placer contar con su sintonía aquí esta noche, como cada noche, Lisette Selman y un servidor Víctor Gómez Casanova, a través de Radio Televisión Dominicana, tu canal, tu televisión pública, tu canal 4. Se ha generado un revuelo. Ella se ríe porque yo dije antes de que entráramos al aire que ya están abiertas las inscripciones, no, ¿cómo es? La venta de las boletas del concierto de Bad Bunny, y estoy seguro que Lisette fue la primera que compró la de ella. Se ha generado una gran controversia en torno a dos cosas. Uno, el anuncio de Jochi Gómez y su socio Roger Stone de un programa de inteligencia artificial que se llama IA María, que según Jochi, el mismo del tema de los semáforos. Dije para monitorear el asunto de las compras. Exacto, para detectar corrupción. Entonces resulta que el señor Stone, que se dice fue un asesor, fue un asesor. ¿Qué se dice? Él fue el primero que metió a Donald Trump en política. En el primer periodo, ciertamente, ex asesor de Donald Trump, hizo una publicación en la red X, que luego borró de inmediato, en la que decía que el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba investigando a funcionarios locales y algunos estadounidenses con relación a algunos actos de corrupción que implicaban la participación de un ex embajador de ese país en el régimen de Joe Biden, cosa que no se sabe de dónde la sacó porque aquí no hubo embajador, sino un encargado de negocios. Sí, después borró el tweet. Es correcto. Entonces, hay controversia en torno, primero, al tema de la IA María y segundo, de esa publicación borrada y esa denuncia. Nosotros vamos a tratar como primer tema esta noche la ética, porque debe haber ética en todo, en el uso de este tipo de tecnologías, en la fiscalización y demás. Y vamos a tener para ello distinguidos invitados que nos van a ayudar a poner la mirada. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto puede la inteligencia artificial y la tecnología servir como herramienta fiable y efectiva para detectar irregularidades en un proceso de compras y contrataciones como ellos lo han anunciado? O sea, esa es una excelente pregunta. O sea, yo sé, está ChatGPT, están, o sea, todas las herramientas. Pero ¿hasta qué punto tú puedes, a través de un mecanismo, de una aplicación o de un sistema, de un software, analizar un proceso de compras y contrataciones desde el pliego de condiciones, desde los oferentes, desde el análisis de la documentación que deben presentar, las complejidades que tienen ciertos procesos de compra ilícita, de compra y contrataciones aquí en la República Dominicana, para que entonces sea este sistema que detecte? Porque yo entiendo que quizás el humano no quiera detectar ciertas cosas o quiera hacerse de la vista gorda con ciertas situaciones a la hora de auditar un proceso de compra y contrataciones, si tiene un conflicto de interés o si tiene interés de beneficiar a una persona. Y quizás en ese sentido, pues una inteligencia artificial pudiera hacerlo. Pero ¿hasta qué punto puede escudriñar y profundizar un software, un programa de inteligencia artificial, un tema tan complejo? Una pregunta que tiene todo el sentido. Obviamente sabemos que la inteligencia artificial, esos programas, se alimentan de la información que se les suministra y en la medida en que se usa va incrementando esos datos con los que trabaja y ofrece resultados. Pero no ha faltado quienes pregunten qué fiabilidad puede tener eso, además, partiendo de alguien que se ha visto bajo investigación en torno a el tema de los semáforos y la contratación. Que incluye un proceso de Es correcto, de licitación. Justamente. Y también la participación de este señor Stone, que hace una publicación con información
que aparentemente no es real y tan así que además la retira de la red. ¿Se puede confiar en esas personas? Y que él también es muy controversial. Correcto. Miren, déjenme hacerle esto a Lisette aquí en el aire. Con esta cámara, ¿me pudiera enfocar aquí el celular? Aquí, en la parte de aquí, que voy a hacerle una inteligencia artificial a Lisette. ¿Se está enfocando? En corto aquí. Ok, mira para acá, Lisette. Ahí dice ChatGPT. Sí. ChatGPT. Entonces yo le pongo aquí, hola. Hola. Entonces me responde ChatGPT. Oye, yo le digo, hola de nuevo, ¿en qué te puedo ayudar ahora? Y yo le pregunto, dime, tú verás, dime de Lisette Selman. Tú verás, para que tú veas cómo es que estamos. Seguro que dice ahí que no me gusta Bad Bunny. Mira, atiende. Dime de Lisette Selman, buscando en la web. Lisette Selman es una destacada comunicadora, locutora, periodista y educadora dominicana reconocida por su ética profesional, compromiso social y versatilidad en los medios. Con más de 40 años de trayectoria, ha sido una figura clave en la radio, televisión, teatro y formación de nuevas generaciones de comunicadores. Trayectoria. ¡Ay, mira aquí! Esta aquí era que yo quería llegar, mira. Actualidad televisiva. Desde octubre del 2024, Lisette Selman conduce el programa La Mirada junto a Víctor Gómez Casanova en Radio Televisión Dominicana. ¿Ese eres tú? Óyeme, señores, para que ustedes vean cómo, y tú viste, Lisette, yo nada más puse ahí en ChatGPT, dime Claro. de Lisette Selman. Se alimenta Mira de qué lo que encuentra en la web. Miren esa foto tan bella, mira. Comparen ahí la fotografía con la fotografía con ella ahí al lado, ahí comparen. Miren qué cosa más bella. Esa mujer tan bella. Para que tú veas cómo es que estamos hoy día, o sea, y esto lo aprendí yo con mis hijos, o sea, yo, no papi, ven a ver cómo es, yo no me lo creía. Cuando Sí. ellos me lo dijeron, yo no me lo creía. Me apena saber que hay estudiantes escolares y académicos en las universidades que usan ChatGPT. Estamos dejando que el cerebro, que de hecho ya usamos muy poco, se termine de oxidar. Pero mientras ponemos ese tema... Tú sabes las enciclopedias que yo tuve que embrujarme Pero con mi ven papá acá, y escribir yo a tengo mano. enciclopedias en mi Yo casa también, todavía. Yo también, y papi me ponía, y yo era a mano. Claro. Y entonces en una hoja de maquinilla para entregar, y abajo con la raya para que escribí derecho. es Y entonces así. ahora Edwin dijo, no papi. Es así. Pero mira, ese es un tema para otra mirada. Mientras tanto, con el que vamos a comenzar el programa, le damos paso a nuestro compañero Luis Villaverde para que ponga la mirada en contexto. La política anti-inmigración de Donald Trump ha llegado a niveles nunca antes vistos en la historia. El nuevo palo acechado que planifica dar el gobierno del presidente Trump para fastidiar aún más a los migrantes, sean legales o indocumentados, es gravar las remesas. Y es que actualmente el gobierno federal ha introducido un proyecto de ley en el Congreso estadounidense con el cual se pretende aprobar un impuesto de 5% a las remesas enviadas desde Norteamérica. De aplicarse ese nuevo gravamen, se estaría cobrando $5 por cada 100 que se envía al exterior. Es decir, que el que mande 1,000 billetes verdes a su país deberá pagar 50 solo por impuestos. Aunque la cifra no es exagerada, lo cierto es que ese impuesto se sumaría a la política de acoso contra los no ciudadanos estadounidenses radicados en el gigante del norte. Aunque el impuesto también aplicaría para sus nacionales, hay que establecer que por el sistema impositivo norteamericano se le terminaría retornando una buena proporción de lo pagado por concepto de remesas. Sin embargo, el gran golpe lo sentirían países como la República Dominicana, donde las remesas aportan entre el 8 y 10% del Producto Interno Bruto. En este 2025 se proyecta recibir en el país por concepto de remesas unos $11,700 millones, tomando en cuenta... Lo que veíamos y escuchábamos en realidad se refería al tema que tratamos del Impuesto a las remesas. proyecto correcto que podría impactar con un impuesto a las remesas y lo que eso representaría para economías como la nuestra, que tienen las remesas un ingreso importantísimo. Pero ya sí estamos listos para presentar la mirada en contexto con relación al tema de la ética en el uso de la tecnología, en la fiscalización de las acciones, el activismo digital y demás. Adelante. Vamos a ver.
Todo un hervidero ha causado las declaraciones de un ex asesor de Donald Trump sobre unas supuestas investigaciones que realiza el gobierno federal estadounidense a funcionarios dominicanos y a un ex embajador norteamericano en el país por casos de corrupción. La información fue emitida en la cuenta de X del ex asesor de Donald Trump, Roger Stone. El mensaje, que estaba promocionado como publicidad, era el siguiente: ciertos funcionarios en la República Dominicana y en Estados Unidos están desesperados por desviar la atención del hecho de que un nuevo programa de inteligencia artificial que investiga el despilfarro, el fraude y la corrupción ha determinado que el ex embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, bajo la administración de Biden, junto con varios funcionarios dominicanos, están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Del mismo modo, el mensaje despierta dudas debido a que la fuente que descubrió, entre comillas, la no especificada trama fue un programa de inteligencia artificial llamado IA María, el cual utiliza algoritmos para alertar sobre posibles irregularidades en licitaciones públicas. Aunque en el mismo, al cual tuvo acceso la mirada, tampoco se identifica a los involucrados, se sabe que eran parte de la pasada gestión administrativa y es por una trama de corrupción en casos de trata y tráfico de personas, en el cual se ubica a gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos para sancionar actos de corrupción, aunque reconoce que este país ejecuta esfuerzos para alcanzar los parámetros de eficiencia en la justicia y la administración pública. Con nosotros ya están nuestros invitados, el señor John Garrido, quien es abogado penalista, y Hansel García, periodista, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Sí, es un periodista penalista también. Muchas gracias por estar con nosotros. John, yo quisiera empezar con usted. ¿Hasta qué punto tiene validez jurídica o pudiera ser utilizable una herramienta de inteligencia artificial que pudiese, digamos, no sé si cabe el término, auditar, supervisar, regular lo que fuese un proceso de licitación o de compra y contratación conforme a la ley 340-06 de República Dominicana? Bueno, gracias, buenas noches. Lo primero es que yo creo que es un exceso diplomático de venir a decir y a denunciar de manera alegremente actos de corrupción. Eso no es un órgano que le compete a esa persona hacer ese tipo de acusaciones públicamente. Es una intromisión, ¿verdad? Es una intromisión, un exceso diplomático, porque los organismos de investigaciones penales tienen su logística, tienen su funcionario y tienen las personas que están adecuadas para ejercer esa investigación. Ahora, inteligencia artificial en el derecho. Bueno, el derecho se nutre de hechos. No importa de dónde provenga, si es de la inteligencia artificial, si es de un estudio científico, si es una encuesta, hechos. Unos hechos que se le llevan al Ministerio Público, que es el órgano constitucional correspondiente para abrir la investigación, y si hay mérito, entonces presenta cargos. Pero un ejemplo, doctor. La empresa Lisette Selman, o la institución Lisette Selman, llama a un concurso público para hacer una licitación. Y la empresa Hansel García se gana, o sea, le adjudican a Hansel. Entonces viene Víctor con un programa de inteligencia artificial y hace una supervisión, un escarceo, una revisión, lo que sea. Y, señores, he descubierto que Hansel García en la licitación, la inteligencia artificial, el programa que yo coordino, dice que la empresa Lisette, esto que lo otro, y ya eso sería una evidencia, un elemento de prueba, ya eso sería sustentable para presentar una demanda. Podría ser las primeras actuaciones de una denuncia. Podría tomarse como una simple denuncia. Una denuncia para construir un futuro caso. No importa de dónde provenga. Las licitaciones públicas tienen un marco jurídico y lo que hay que verificar si cumplieron el debido proceso las instituciones que hicieron el concurso y si están apegadas al concurso, a los parámetros y a las reglas jurídicas. Pero no importa de dónde venga la inteligencia, porque lo diga la inteligencia artificial no significa que es una verdad perrogullada, una verdad absoluta. Eso es lo que hay que abrir, es una investigación y punto. Hansel, ¿cuál es tu mirada en torno al anuncio que hizo Jochi Gómez y su socio, el señor Roger Stone, con la IA María y su propósito, sobre todo partiendo de quienes vienen la iniciativa? Bueno, primero lo de Roger Stone, para mí
o sin el para mí, no tiene ninguna base creíble. Lo primero es que él quitó la publicación. El que la haya quitado no significa, obviamente, que no lo haya dicho, no se retractó. Sin embargo, el haberlo puesto y correr te dice una señal de que no es correcto o de que por ahí vienen las cosas. Segundo, decirlo en ese contexto del lanzamiento de una herramienta de inteligencia artificial, supuestamente para combatir la corrupción, los dolos que pudieran existir, y de quién viene, o sea, eso también sucumbe, sepulta la credibilidad que pudiera tener. Esto, y conociendo también la comunicación corporativa, esto para mí se trata de un ardid publicitario para poner la mirada en la herramienta. Una herramienta que, dicho sea de pasada, viene parida por una persona que se ha visto envuelto en diferentes casos judiciales de presunta corrupción y de espionaje. Más aún, una persona que está sub judice. Entonces, este interés, de repente, por ser un veedor contra la corrupción. Además, también el hecho de que el señor Rolling Stone haya sido asesor en un tiempo de Donald Trump, no le da ningún carácter de institucionalidad a lo que ese señor haya dicho o a lo que ese señor presente. A eso le agregamos que la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana se ha desligado de todo asomo de vinculación con lo que ese señor escribió y con el lanzamiento de la IA María. Les ponemos el tercer eslabón, y que es el más interesante. El que diga que el de los Estados Unidos están investigando a alguien por presunta corrupción, por negocios ilícitos, lo que sea, bueno, eso es totalmente normal. Los Estados Unidos tienen las leyes necesarias y para eso, para investigar a cualquier persona fuera de su territorio cuya actividad se entienda las autoridades estadounidenses que afecta a los intereses económicos o al sistema bancario en algún momento de los Estados Unidos. Eso es totalmente lícito, legal y recurrente. Incluso los Estados Unidos investiga a cada hora, a cada segundo, gente fuera de su territorio por cualquier tema de indelicadeza, de presunta corrupción u otro caso que no nos enteramos. O sea, eso es cotidiano. Señor Garrido, ese aspecto que ha mencionado ahora mismo Cancel, esa supuesta investigación, ahora que sea real o no, o en cualquier otro caso, de Estados Unidos, ¿sería solo si se liga a algún ente estadounidense o que afecta a los intereses estadounidenses? Porque injerencia en la República Dominicana no tiene. Bueno, los hechos son territoriales. Hay que ver si ese hecho se circunscribe a nuestra isla, a nuestro ámbito territorial, y si produjo efectos jurídicos en los intereses de Estados Unidos, bueno, pues entonces ahí está la figura de la extradición, está la figura de la cooperación judicial internacional. Bueno, pero los hechos acá que se van a investigar, las personas que se le imputa un hecho se investigan acá con las autoridades nuestras, Ministerio Público, y si hay algún efecto jurídico que Estados Unidos entienda que amerita ser solicitado en extradición, eso en sentido general, porque claro, probablemente en materia de contrataciones públicas no habría probablemente solicitud de extradición, pero como hablo en sentido general, bueno, pues si a usted le interesa, porque le afectó jurídicamente un hecho que se generó en la República Dominicana, pero me afectó acá en los Estados Unidos, bueno, yo te mando a buscar. Claro. Pero hay otro... O sea, dentro del marco de lo que pasó, también es importante señalar lo siguiente. Jochi Gómez parece que viene con una costumbre de hacer invitaciones a personalidades para realizar conferencias. Recuerdo que hace unos meses invitó al exsecretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que vino a República Dominicana y ofreció una conferencia invitado por Jochi Gómez. Él de nuevo lo hace ahora, pero quien estaba pautado para ser el orador de esa conferencia no era Roger Stone, era Donald Trump Jr., el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces el público que fue convocado participó, hubo muy buena convocatoria, hubo muy buena presencia de importantes figuras, pero entonces no vino el hijo de Donald Trump, sino Roger Stone.
que fue uno de los principales asesores de Donald Trump en su campaña, en la primera campaña, en 2016. Entonces, ahí hay un elemento. Ahora, también cabe resaltar lo siguiente, doctor Garrido. Si un funcionario o una persona en República Dominicana comete un delito o es sospechoso de cometer un delito y lo denuncia a una persona estadounidense o vinculada al sector, eso le da, bueno, sí, porque sería parte del rumor público, pero entonces eso da pie a que las autoridades dominicanas pudieran entonces coger esa denuncia o coger esa declaración y abrir un proceso de investigación si así quisieran hacerlo. Desde el punto de vista legal, el Ministerio Público debe hacerse eco de todas las denuncias que haga, no solamente el señor Trump, o cualquier ciudadano de la Así República. sea extranjero. Sea extranjero. Pues tiene que hacerse eco de las denuncias, abrir una investigación en silencio, secreta, no pública, porque las investigaciones son secretas, porque hay que preservar garantías y principios a esa persona. Yo me refería también, y me motivo a hacerle la pregunta, por el caso de los visados. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen como práctica, como norma, eliminar la visa de algunas personas cuando tienen ciertas situaciones. El hecho de que los Estados Unidos le quite la visa a un funcionario, a una persona, ¿eso es indicio o abre una brecha para que las autoridades locales de justicia dominicana, el Ministerio Público... Eso habría que regularlo a nivel mundial a través de un tratado, porque eso no puede continuar así. Estados Unidos, cuando se quilla con una gente, le quita la visa. Y eso le enloda a su reputación, su imagen, la presunción de inocencia y parte de que es culpable. Sí, pero la suspensión de la visa afecta la presunción de inocencia. Claro, porque y utiliza el visado y lo presenta ante la sociedad, no solamente dominicana, sino universal, como culpable, porque te quité la visa. Eso, la ONU, en algún momento de su vida, tendrá que pronunciarse y regularizar ese tipo de cosas. Si cada país es verdad que tiene su política migratoria interna, pero no puede hacer lo que quiera con su política migratoria interna. Tiene que regularse de tal forma que no afecte la presunción o la reputación de una persona. Estados Unidos tiene una práctica, por ejemplo, un juez descarga a una persona que ha sido acusada de X delito, narcotráfico o de corrupción. Ya ese juez no puede viajar a Estados Unidos. Pero y el derecho y la presunción de inocencia de ese juez. Pero además, si no hay culpabilidad, si no hay prueba, yo no puedo condenar. No, pero venga, yo le voy a poner otro ejemplo tangible que fue público. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se hizo público a través de un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos la suspensión de la visa. No solamente a él, no solamente a él, sino también a su esposa y a sus hijos. ¿Quién le repara los daños a esa familia? Y no solamente en eso, el doctor. Hipotético caso de que sea descargado. Pero no solamente eso, sino ya el hecho de que los Estados Unidos hayan anunciado a través de un comunicado oficial que le suspendieron el visado, ya eso en la psiquis popular, en la imagen, y eso antepone es un elemento ante los jueces. Exacto. De hecho, es una forma de violar el principio de imparcialidad del que debe estar sometido el juez, porque lo acondiciona. Los induce a pensar en contra de... El juez se pone chivo. Claro, y después no quiero que me quiten la visa, déjame buscar pruebas e inventármela y está condenado. ¿Qué culpa tienen sus niños y su esposa? Así es. En cualquier caso. Claro. Eso es correcto. Pero aquí es importante señalar que el visado a ningún país no es un derecho, eso es un privilegio. Y cada país tiene la facultad de rescindir el visado o de otorgarlo cuando entienda. Ahora, que el morbo mediático judicial al que pertenece el país de quien es perjudicado con el retiro de una visa le dé otro enfoque, ya son otras 500. Incluso que la Embajada de los Estados Unidos se desligue de manera oficial, tampoco lo vería tan necesario, salvo que a quien le retiraron la visa tenga un proceso judicial en su país que amerite que la embajada haga ese anuncio. De modo que el retiro de una visa no puede significar ni un señalamiento jurídico, ni siquiera social. Bueno, una nación que te retira una visa no es responsable de que en tu país crean que otra cosa, simplemente te la retiré. Yo no estoy exento de que cuando vaya a retirar mi visa, me digan no, cuando vaya a renovar mi visa, te digan no te la voy a renovar. Los Estados Unidos no tienen que darme una explicación a mí ni a mi país de por qué no me renovó la visa. Entonces, lo que pasa es que
la mediatización judicial, sobre todo cuando es gente de renombre político, nos ha llevado a que cualquier cosa o cualquier acto que ocurra frente a esa persona negativo lo usemos como dardos en su contra. Y el populismo judicial que se vive en República Dominicana condiciona a los jueces, y eso es una verdad. Ahí le doy toda la razón al jurista que está a mi derecha. Pero el hecho de que te retiren la visa y que la embajada norteamericana tenga que decir por qué te la retiré, bueno, te la retiré y punto. Yo soy dueño de mi política migratoria y de mi política diplomática. ¿Cuál es la mirada de ambos en torno a la percepción con relación a la corrupción local? Si el gobierno ha modificado la narrativa frente a esa percepción, porque no deja de llamar la atención que la ministra, doña Milagros Ortiz Bosch, de Ética y contra la corrupción en el gobierno gubernamental, haya mencionado que tiene 46 casos en investigación y que dan muestras de posibles actos de corrupción. Hansel y doctor Garrido. Bueno, recientemente trabajé una encuesta, o sea, la trabajé a nivel de análisis periodístico, se llama Márquez Estrategia, donde la percepción de la corrupción estaba en un 45.3 y la no corrupción en un 45.2, o sea, empatado. Pero yo creo que aquí tenemos que separar ambas cosas, siendo justo. Yo creo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido coherente con su discurso de transparencia desde el gobierno. El presidente Luis Abinader se ha quitado de su lado a gente con los cuales él estructuró su plan de gobierno. Cuando tú das una mirada al tren gubernamental y ves que el presidente Luis Abinader primero quitó del tren gubernamental a quien fuera en campaña su director de salud, al señor Plutarco, por un rumor de unas jeringas en el Ministerio de Salud, está siendo coherente. Cuando el presidente de la República saca del tren gubernamental a quien fuera su jefe de campaña, entonces ya en el gobierno siendo ministro de Educación a Roberto Fulcar por un rumor público, digo rumor público porque no lo han enjuiciado, está siendo coherente. Pero los nombra asesores. Ahí te voy. Bueno, lo deja en el tren gubernamental, lo deja creo que sin cartera. Lo que sea, pero son asesores. Sí, tiene razón. Tiene razón en ese punto. Y cuando se quita, por ejemplo, a Lisandro Macarrulla por unos temas de presunta corrupción de sus empresas. Ahora bien, y sé que mucha gente que me está mirando porque yo trato de no irme a los extremos. Yo no soy ni derechista ni izquierdista. Yo intento ser objetivo porque yo vivo del periodismo. Ahora quien me está viendo va a decir, Hansel, esa gente no está traducida a la justicia. Es verdad. Pero si este gobierno ha vendido como su principal bandera, Luis Abinader ha vendido como su principal bandera un ministerio público independiente, que no es independiente nada, pero él lo ha vendido así y nombró como ministra de Justicia, como procuradora, es el término, a una mujer que no tiene vinculación partidaria, entonces mal haríamos nosotros con pedirle al presidente de la República enjuiciamiento de quien él ha sacado del tren gubernamental. ¿Quién ha fallado aquí? No, pero el al menos Ministerio Público, que ha sido un fiasco. Para investigación, sí. Pero el Ministerio Público tiene que hacer esa investigación. No, claro, obviamente. Entonces, ¿quién ha fallado aquí? Entiendo yo, el Ministerio Público. Cuando digo que ha fallado, no es porque no ha desfilado con un casco por el pasillo de los acusados a esos señalados. Es porque no nos ha informado, se ha investigado, incluso por el bien de esos propios señalados. Esos propios señalados deberían ser los primeros interesados en que el Ministerio Público les investigue, le abra un proceso y en un juicio, si tiene que ameritar, ellos demuestren su inocencia. Sin duda. Doctor Garrido, perdón, la mirada del doctor Garrido. Mire, la lucha contra la corrupción es un instrumento de ejercicio político para atraer admiración y aplauso de muchos gobiernos. Y este no es la excepción. Utilizan la lucha de la corrupción para una lucha de falacia. Porque tal como usted lo acaba de decir, bueno, por un rumor te quito, pero está violando la ley, porque por un rumor usted no me puede quitar, porque usted le está diciendo a la sociedad que él es medio culpable o casi culpable. Claro. Pero sin embargo lo mueve para otro puesto o para que cobre en otra nómina, no donde estaba. Entonces la lucha de la corrupción, mire, si usted aquí no se ha hecho un estudio serio, profesional y de inteligencia artificial, ya que estamos hablando de eso.
para ver las cantidades de actos de corrupción de los gobiernos que dice que están presentando cargos, pero vaya a buscar la sentencia definitiva. Casi son nulas, casi son escasas. La lucha a la corrupción es un discurso político para entretener a la muchedumbre. Coliseo Romano, vamos a darle circo y pan. Pero, y además de entretener, doctor, perdóneme, para desvencijar la oposición. Porque eso también hay que decirlo. Sí. Aquí se le hizo un trabajo contra el PLD desde el Ministerio Público. No estoy diciendo que quienes fueron señalados del pasado gobierno, quienes tienen proceso abierto, sean culpables o inocentes. No, pero eso tiene que determinarlo un juez. Pero aquí el Ministerio Público, porque por eso que te digo, trato de ser objetivo, aquí el Ministerio Público se encargó de desbaratar vida de gente que fue funcionario público o ligado a funcionario público. ¿Cuándo digo que lo desbarató? Bueno, que hay gente que pasó 18 meses de prisión preventiva en una prisión anticipada y a esa gente un juez no lo ha condenado. Entonces, no existe. Por eso dije que falló el Ministerio Público. El Ministerio Público falló con la lucha que vende contra la corrupción. Y no me estoy contradiciendo con esto. con respecto, volviendo al tema del software, de la inteligencia artificial y supervisar, regular, auditar los procesos de compras y contrataciones, doctor Garrido, ¿hasta qué punto pudiera ser utilizado un software con estas características para hacer eso mismo que ustedes están señalando, pero en términos mediáticos? Mira, en materia penal, quien condena o absuelve a una persona son los medios de prueba, no es el juez. El juez descarga porque no hay prueba suficiente. El juez condena porque hay prueba suficiente. Si el software o cualquier instrumento, cualquier objeto que sirva para afirmar una proposición fáctica del Ministerio Público de la acusación, entonces bienvenido sea la prueba. Es factible. Además, en materia penal, se prueba a través de todos los medios lícitos posibles. Perdóneme, doctor, vamos a colocar en pantalla, perdón. perdóneme, Hansel, vamos a colocar en pantalla el tweet, la publicación que hizo en su cuenta de X el señor Roger Stone, asesor del presidente Donald Trump, que después fue borrado. Pero tenemos planta. ¿Perdón? Pero tenemos planta. Sí. Dice, ciertos funcionarios en la República Dominicana y en Estados Unidos están desesperados por desviar la atención del hecho de que un nuevo programa de inteligencia artificial que investiga el despilfarro, el fraude, la corrupción, ha determinado que el ex embajador de Estados Unidos en la República Dominicana bajo la administración de Biden, junto con varios funcionarios dominicanos, están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Osado él, ¿eh? Pero muy osado. Y muy osado. inconsistente ese párrafo. Sin duda. Muy inconsistente, que no merece mucho mérito. Porque dice la inteligencia artificial investigando. ¿Y quién ha dicho que la inteligencia investiga? Investiga. No. Quien investiga son los humanos a través del Ministerio Público. Claro. Hansel. Además, una inteligencia artificial que precisamente tú estás lanzando ese día. ¿Qué es lo que está investigando? O sea, una inteligencia artificial que le podemos dar un botón para que se ponga bruta. Pero por supuesto, profesor. Yo insisto en que eso fue un ardid publicitario. Para que se hable de María, incluso lo de María es una cortina de humo. Y no descarto que busque, no quiero usar el término chantajear, pero no descarto que busque el término condicionar. Una cortina de humo para tapar qué. Bueno, pero es que quien le está lanzando está subyúdice por el caso de los semáforos. Ese señor le variaron una medida de coerción y se supone que está a expensa de que un juez determine su suerte, si va a justicia o si no. Además, el lanzamiento de esta inteligencia artificial de María está predecido por una entrevista donde ese señor anunció que él iba a renunciar a la presidencia de sus empresas que negocian con el Estado, de sus empresas, para dedicarse a ser veedor de los procesos. Pero eso se cae de la mata. Si tú estás subyúdice, tu empresa no pueden licitar y por ende no se le puede adjudicar ganar ningún proceso. Pero si tú haces así y te quitas de la presidencia de las empresas, dice que ya no eres socio, tus empresas están limpias para participar.
porque no es a las empresas que están persiguiendo, en este caso es a ti, por otro tema. Entonces eso se cae de la mata. Claro. Yo me quito de las empresas para que las empresas negocien, para que liciten y lanzo una inteligencia artificial de que para ser veedor. Cuidado, si mis empresas no participan o no se le adjudican, es porque hay tema de corrupción, porque mi IA lo señaló. Es por ahí la cosa. Al menos la mirada que yo le doy. Sí, sí, tiene todo el sentido. ¿El doctor Arriodo quiere agregar algo? Excelente lo que dice el colega, me parece muy oportuno. Aquí lo que yo creo que lo que hay que seguir verificando y fortaleciendo estas cosas que se llama democracia, de no venir aquí a denunciar a la ligera a través de los medios de comunicación, que eso sí le afecta mucho a la gente, a la persona. Miren, ustedes no se imaginan cuando un medio de comunicación o a través de los medios de comunicación se le dice fulano de tal se está investigando. Ya los niños que están en la escuela empiezan a hacerle bullying, lo empiezan a apartarse, lo empiezan a afectar. Ya esa familia no es la misma a partir de ahí. O sea, hay que tener mucho cuidado. Aprender a aplicar y respetar la presunción de inocencia, cosa que aquí no hacemos. Cosa que Estados Unidos no hace, que tiene la presunción de inocencia está en la Constitución americana y en el orden jurídico americano. Cuando le quito la visa porque me molesté contigo, le está diciendo al mundo él es culpable de algo. Así es. Sí. Bueno, Les agradecemos a... Sí, Hansel, ¿quieres agregar? Aquí se le está haciendo un daño terrible a la justicia, a la sociedad y a la política con la mediatización de los casos, con llevar los casos en paralelos y a veces en medios de comunicación adelantados. Porque la estrategia es te condeno en medios de comunicación, estoy hablando en persona del Ministerio Público, te condeno en medios de comunicación con mis medios periodistas y o comunicadores favoritos y después te llevo a los tribunales. Condiciono a la sociedad de que tú eres culpable, pero también condiciono al juez. Porque recuerden que los jueces son actores sociales y es gente que va a las plazas comerciales, que tiene hijos en los colegios, es gente que no quiere que le señalen por presuntas debilidades. Entonces, ¿qué puede más que el rumor público señalándote si fulano culpable y tú lo dejaste inocente y tú lo dejaste fuera en el caso del juez porque eres un corrupto? Entonces esa vaina no lo aguanta nadie y eso es un daño que se le está haciendo aquí a la justicia, a la política y a la sociedad, que en varios años nosotros vamos a sufrir la consecuencia. Yo no soy político porque entiendo que no es mi vocación es comunicar, mi vocación es el periodismo, pero nosotros estamos llegando a un punto de que el hombre y la mujer seria le corre a la política. Le corre a la política, claro. porque hay funcionarios que suben un proceso de licitación normal, como dice la ley, y ¿qué es lo que saca los medios interesados? Y aquí me duele porque yo vivo de los medios de comunicación y yo soy periodista. Fulano está licitando tanto en comida y es para comértelo tú. Es para la empresa que tú manejas, es para la institución que tú diriges. Y lo cierto es que la violación de los derechos a cualquiera significa, y si lo aceptamos, significa que cualquiera de nosotros puede vivir esa misma experiencia. Claro. Nos falta mucho por aprender y por reforzarnos dentro de lo que se entiende por verdadera democracia. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos.